tendemos como a casarnos con una idea de que somos una sola cosa y de que estamos en este carril, ¿no? Casi desde que estudias tu carrera es, bueno, si voy a estudiar leyes es porque me voy a dedicar toda la vida a ser abogado. Te dan un examen, ahí medio lo resuelves, lo llenas, eres mercadólogo y vámonos, por ahí vas. Y acabas haciendo algo que no entendías, que no te gusta, para donde tu corazón no se inclina. Un guerrero de luz no siempre hace lo que ama, pero siempre ama lo que hace. De repente se te derrumba todo. No viene por cachitos. O sea, cuando pega y pega fuertísimo. Esto va a acabar. Esta etapa de tu vida terrible en la que estás se va a transformar en algún momento. No se ahoga el que mete la cabeza al agua. Se ahoga el que no la saca a tiempo. ¿Qué le aconsejarías a esa gente que hoy no sabe qué hacer con su vida y necesita encontrar ese camino? Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Segundo Acto. Hola, Vince, ¿cómo estás? Bien, manito, ¿tú? Pues no tan bien, tengo gripa, pero así es la adultez. Así Sí, es, así es la vida. La vida después de los 35 es... Porque antes de los 65 nunca te da gripa. No, sí te da, pero igual pones ya más pretextitos. Pero ya cuando eres más grande, pues dices, pues tengo que ir a chambear. Pues sí. Y chambea uno. Y de buenas. Exacto. Y bien y de buenas. Exacto. Pero Tarde, bueno, pero sin sueño. Pero la neta es que chambear en esto está divertido. Entonces Sí. Lo aprecio. Y bueno, hoy vamos a platicar de algo que creo que a todos nos ha pasado, estas mini crisis de vida y de repente no saber hacia dónde vamos o cuál es nuestro camino personal o profesional, ¿no? Yo no sé si son mini crisis o si son macro crisis, o por lo menos en mi caso. He pasado por varias. Sí, Yo que son soy... un putazo. Sí, güey. O sea, yo que soy freelance, como probablemente muchos de ustedes, y que me dedico a las artes, pues tengo muchos momentos en donde, pues lo sabes, a veces hay muy buenos proyectos y puedes como ligar uno con otro. Y hay veces donde de verdad terminas un proyecto y después no viene nada y pasan meses y no hay absolutamente nada. Y son en esos momentos donde antes quizá era un poquito el miedo de no generar dinero, pero conforme fui creciendo empezaron los cuestionamientos de ¿qué más soy? O sea, sí soy actor, sí soy cantante, pero eso es como solo una parte de mí, es a lo que me dedico, pero ¿qué más hay dentro de mi vida que yo pueda hacer? ¿Qué otro talento tengo que no conozco y que probablemente soy bueno en él y que puede aportar algo en la vida? También siento que a raíz de la pandemia se potenció ese pensamiento y claro, entrando a este segundo acto de la vida también, como ¿qué más puedo hacer? O sea, no puedo depender nada más mi vida entera de que alguien me escoja para hacer una obra de teatro o una película, o, ¿sabes? Sino qué puedo crear yo, qué puedo generar para sumar al mundo, qué otra cosa puedo encontrar, qué otro camino puedo tomar. Y esas crisis creo que son buenas porque te llevan a cuestionarte todo esto, pero, hijo, cómo se sienten rudas cuando estás allá adentro nadando en ese hoyo, ¿no? Rudísimas. Y aparte es que creo que lo que he analizado, por lo menos yo en mi vida y la de mis amigos más cercanos, es que de repente veníamos configurados como de una manera, ¿no? Como que a los 15 éramos una persona y luego fuimos creciendo y luego hay una etapa muy larga de la vida, rara, en la que empiezas a tener como entre 20, hasta podrías tirarle casi a los 40 y este rollo de que como que la vida es más o menos la misma. Porque sigues teniendo un poquito el mismo círculo de gente, estás como en el mismo carril que todo mundo, porque estás en una parte todavía muy estructurada de la vida, donde hay escuela que acaba a tal hora, que no sé qué, que sigue la graduación, que sigue el viaje, que sigue bla, 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 y todo está como muy, muy, muy estructurado. Y luego llega una etapa en la que todos como que empezamos a tomar caminos diferentes, y ahí es donde creo que empieza lo divertido de encontrar quién eres realmente, porque a mí esas crisis que decimos son las que me han llevado a decir, bueno, realmente quién soy. Claro. Porque sí, como decías, no eres tu trabajo, pero tampoco eres tu relación. O sea, hay muchos Exacto. que empezamos una relación como en los 20, por ahí, y luego terminamos estas relaciones larguísimas y ya de repente es o te divorcias o lo que sea y es, ¿y ahora quién soy sin esa persona? O sin este grupo de amigos, o cambiándome de país para vivir en otra chamba así.
Entonces creo que ahí empieza, o sin mis papás, porque también se mueren tus papás o cosas así. O te vas de la casa o lo que sea. Y entonces es como de, ¿y quién era? O sea, ¿era una persona diferente o más bien es que estoy cambiando o algo así? Y la neta es que por lo menos hasta respiré. Sí, te vi. ¿Quién sabe con qué conectaste ahí? Pero Pues sí, con esta ansiedad, o sea, me acuerdo mucho de periodos de mi vida que han sido como medio oscuros, así de estar pues acostado todo el día en cama, con ansiedad. ¿Con depresión? Con depresión tal vez, con gastritis, con insomnio, con gastritis. mil cosas, ¿no? Sí. Bueno, hablando de una vez de la gastritis, este hack que encontramos el otro día, digo, aprovechando, porque sigo muy, muy contento con Gelan Plus, que sabe deli. ¿Lo has estado tomando? Sí, güey, sí lo he estado tomando. Me ha ayudado para la gastritis, me ha ayudado para desinflamar, para dar show más tranquilo, tengo que aceptarlo. O el otro día que fuimos de concierto, chulada. La neta es que yo, o sea, independientemente de que lo probamos aquí y eso, pues dije, bueno, a ver, lo voy a empezar a tomar, porque sí, a veces en las noches cuando ceno pesado o cuando de repente estoy medio estresado, me llega a dar reflujo. Y lo probé y está bueno, o sea, lo he seguido usando, el sabor me fascina. Y lo que nos decían la vez pasada de que frío sabe mejor. Sí, es cierto, frío sabe 100% sabe mejor. Ahorita que hice del reflujo, yo que soy cantante y que luego sí me pasa cuando como pesado y está el reflujo, también maravilla para eso. Es un buen hack para estas crisis. O sea, Sí. yo diría, por ejemplo, para mí hubiera sido, si me hubieras dicho a este Alan de 25, ¿qué le quieres decir como de hack para cuando tengas estas crisis? Te hubiera dicho una pastillita para el insomnio, ejercicio y Gelan. Y la hubiera armado muy bien. Y un Sí, perro, sí. tal vez. Ah, o sea, bueno, con sí. eso creo que hubiera salido bastante adelante. Y un perrito bello. Oye, pero volviendo a lo que decías un poquito de no soy mi trabajo. Sí, exactamente, no eres, pero sí es una parte de ti. O sea, como, no, sí es como, sí es una parte de mí mi trabajo y es una parte de lo que yo soy y también mi pareja es una parte de lo que yo soy hoy. O sea, sí, como que muchas cosas nos forman o estamos hechos de muchas cosas o muchas cosas nos ayudan a formar esta personalidad o esta persona que somos y tendemos como a casarnos con una idea de que somos una sola cosa y de que estamos en este carril, ¿no? Casi desde que estudias tu carrera es, bueno, si voy a estudiar leyes es porque me voy a dedicar toda la vida a ser abogado. Yo estudié mercadotecnia y me dedico a las artes escénicas. Creo que nunca hice nada que tuviera que ver con merca o solo una vez y recién graduado. ¿Por qué no normalizamos el poder elegir nuestro camino, ya sea profesional, personal, el que sea, en cualquier momento de la vida donde venga ese cuestionamiento y donde digamos, creo que es momento de cambiar de camino o de escoger otra cosa? Y hoy vamos a hablar de eso, justo, ¿no? Exactamente. Tenemos invitadazo para platicar de este tema, de estos cambios, de estas crisis y de cómo navegarlos y cómo salir adelante y cómo, porque nunca van a dejar de pasar estas cosas. La única constante en la vida es el cambio. Exacto. Entonces, ¿cómo lo enfrentas? Y sobre todo, ¿cómo no te hundes ahí, no? Exactamente. Es que bueno, le damos la bienvenida a Alonso Herrera. ¿Cómo estás, Vince? Qué chido tenerte. Además es un amigo del alma, una parte muy importante de mi vida porque lo conozco desde que tengo 11 o 12 años, una cosa así. Sí. Wow. Y he sido testigo a veces de lejos, a veces de cerca, de justamente de ese ejemplo que has dado de cómo, a pesar del miedo, te has atrevido a cambiar de camino conforme tu ser te lo ha ido pidiendo. Y cómo eso te ha ido alimentando y te ha ido siendo ser el hombre que eres hoy. Bienvenido al podcast, manito. Muchísimas gracias por el espacio y por recibirme aquí. Se los agradezco mucho. Qué lindo que me hayas invitado, además por el cariño que te tengo. Gracias. Oye, y tú eres terapeuta y aparte coach de vida, empresario, y pues tienes una historia que tiene que ver mucho con lo que vamos a platicar hoy, ¿no? Sí. Me estabas contando, porque Vince ya te conoce desde hace mucho. He tenido varios cambios de carrera, a veces por circunstancias, a veces por deseo, y sí, digamos que quizá la única constante en mi vida ha sido esta continua búsqueda de perseguir lo que el corazón quiere, ¿no? Y yo creo que para entender la pasión en la vida tienes que entender algo. Esa pasión va a cambiar con el tiempo. Creo que lo dijiste en algún momento ahorita en tu introducción.
Y a los 12 años mi pasión era ver He-Man y los Amos del Universo, ¿no? Obvio. Sí, claro. Pero ahora me la pones y me duermo probablemente. O sea, estas pasiones que creemos que sí, voy a ser abogado y voy a perseguir leyes, es muy raro. Hay un porcentaje muy pequeñito de la población. Creo que de hecho está como entre el 5 y el 10% nada más, de esta gente que desde que tiene 5 años ya quiere ser biólogo, ¿no? Y estudia para ser biólogo y sigue siendo biólogo y continúa siendo biólogo toda su vida. La gran mayoría de nosotros va a tener cambios de carrera mayores o menores de perfil, ¿no? De hecho, creo que algo que no hacen muy bien las preparatorias es dar esta materia en la que te orientan profesionalmente. Orientación vocacional. Exactamente, ¿no? Para decidir qué es lo que vas a hacer con tu vida. Porque muchas veces te dan un examen, ahí medio lo resuelves, lo llenas, eres mercadólogo y vámonos, por ahí vas. Y acabas haciendo algo que no entendías, que no te gusta, para donde tu corazón no se inclina. Claro. ¿No? Entonces, sí, en mi caso, como comentas, primero fui publicista, luego hice una maestría en psicoterapia, me dediqué a dar y me sigo dedicando a la psicoterapia porque realmente es lo que me llena el corazón. Pero además soy empresario, soy mandatario de agente aduanal, he sido guía de turistas, bueno, hasta payaso de hospital fui en algún momento. Muy bien. Qué chulada. ¿No? Al servicio. Así es. Me identifico mucho con eso. Oye, ¿tú crees que la pasión está sobrevalorada? O sea, porque creo que es un concepto que tal vez romantizamos muchísimo. O sea, junto con este rollo de cómo debería ser tu vida de pareja y demás. O sea, creo que en el caso de la carrera, romantizamos muchísimo de haz algo que te apasione y haz algo que sea tu pasión, porque como dices, pues la pasión es una a una edad y otra a otra edad, ¿no? Sí, creo que está muy sobrevalorada. Además, tanto impacto en las redes de si encuentras tu pasión, no trabajarás ningún día de tu vida, ¿no? Sí. Y descubre lo que te gusta y nunca más te preocuparás. Y eso es absolutamente falso. Incluso la gente que se encuentra amando lo que hace, por lo menos el 50, el 60, el 70% de su tiempo la pasa haciendo cosas que no les gustan, ¿no? O sea, estoy seguro de que Taylor Swift pasa un montón de tiempo hablando con su contador, con su publicista, con sus abogados y con un montón de gente que no tiene el menor interés, pero que tiene que hacerlo para al final del día poder pararse en ese escenario y cantar. Claro. Igual que tú, Vince. Sí, ¿No? por supuesto. Sí, Guardando las proporciones. Pero entonces, ese tema de que la pasión te va a salvar es completamente falso. Vas a tener que hacer un montón de chamba que no te gusta. Entonces, más que encontrar una pasión, se trata de encontrarle un sentido a tu existencia. Ok, ¿y cuál es la diferencia? Exactamente. La diferencia es que esta pasión va a ir cambiando conforme tú te vas modificando. Y si hay como una inclinación, es algo que te apasiona. Digamos, aquello que te apasiona es aquello que puedes hacer y donde entras en el flow. Y todos lo hemos sentido. El que pinta, el que dibuja, el que programa. Incluso hay contadores que entran en el flow cuando están en la tabla de Excel calculando números. Eso es increíble y puedes tocarlo. Pero eso lo que va a darte es un sentido de vida hasta cierto punto. Y cuando esa pasión cambia, si tú estás agarrado únicamente a esa pasión, lo que va a hacer es que te sientes como cuando te acaba el proyecto, entonces no sabes dónde estás. Claro. Y no sabes para dónde moverte. Y entonces entran todas estas crisis porque no tienes un para qué, no tienes un sentido en. Entonces, es mucho más importante enfocarse en tener un sentido de vida como ser humano que en la pasión. No que abandones la pasión, o sea, sí está sobrevalorada, pero no es que no sea importante, ¿no? Okay. Hay que buscarla, es de hecho lo que inflama, lo que te deja entrar en este canal, pero es mucho más importante encontrar un sentido de vida, definitivamente. ¿Y cómo encuentras un sentido de vida? Porque sí ha sido algo que también, supongo que tú también te has cuestionado, como ¿por qué estoy aquí? ¿Por qué hago lo que hago? ¿Qué hay más profundamente en mi actividad? O sea, ¿cómo encuentras eso? ¿Cómo te das cuenta o cómo te alineas con algo así? La psicología ha encontrado 3 grandes fuentes de un sentido de vida. Pero antes me gustaría mencionar algo. Es imprescindible empezar un camino de autoconocimiento para encontrar un sentido de vida. No puedes encontrar un sentido si no empiezas a escarbar y ver quién eres. Si tú no sabes quién eres, no vas a encontrar el sentido de vida porque el sentido de vida es único. Es individual. Así como yo me enamoro de A y ella se enamora de B y etcétera, como el amor es esa pasión de vida, ese sentido de vida es algo individual que habita en el corazón. Entonces tienes que empezar a escarbarle, tienes que empezar a buscarte.
ahora sí me regreso. La psicología te ha encontrado 3 grandes, digamos, campos. El primero es el que ya platicamos, el trabajo, tu actividad diaria, lo que produces, lo que haces, cómo te ganas la vida o algún hobby. El segundo es lo que experimentas a través del amor o lo que experimentas a través de alguna vivencia importante, ¿no? A lo mejor escalas paredes y eso te llena. A lo mejor cuando estás enamorado, todo cobra sentido, ¿no? Sí. Todo cobra sentido. Te vale madres todo. Todo. Ahí hay un sentido de vida. Entonces, también en el amor hay un sentido de vida. Pero no solamente hacia la pareja. Puede ser un sentido de vida hacia la familia, hacia los hijos, hacia las mascotas. Hay un experimento bien interesante donde fueron a una fábrica en México, justo sucedió, y el trabajo era muy monótono, pero había quienes les gustaba el trabajo y se sentían motivadas por lo que estaban haciendo. Y luego había otro grupo de mujeres que odiaban el trabajo porque era muy repetitivo y tenían que hacerlo. Dentro de ese grupo, segundo grupo de mujeres que odiaban el trabajo, se dividían en 2. Las que simplemente odiaban y no encontraban sentido y no sabían qué hacían en ese trabajo, y las que sabían que lo hacían por su familia. Esas tenían sentido. Entonces, había un grupo de gente que amaba lo que hacía o que por lo menos no lo encontraba odioso, un grupo que no les gustaba, pero dentro de ese grupo, las personas que tenían un sentido para qué hacerlo, que era mantener a su familia, lo hacían con amor y su productividad además era notable. Entonces, cuando haces algo por amor, aunque no sea la actividad que haces, ese es el otro sentido. Okay. Y el tercero es uno en el que no queremos estar nadie, pero que tarde o temprano nos movemos, que es cuando la vida no te deja alternativa. Claro. O sea, cuando estás en Gaza y están bombardeando, ¿no? Y lo que puedes hacer es como buscar cómo sobrevivir y que tu familia sobreviva, ahí encuentras un sentido. De hecho, mucho de esta idea del sentido de la vida viene de Viktor Frankl. Como saben, claro, el hombre en busca del sentido. El hombre en busca del sentido, que es este sobreviviente de un campo de concentración, y él nota que los prisioneros del campo de concentración, los que fallecían eran no los más débiles, los más enfermizos, los que menos posibilidades tenían, sino aquellos que perdían el sentido de la vida. Yeah. Aquellos que mantenían yo me mantengo porque mi hermana está ahí enfrente y tengo que sobrevivir para poder verla cuando esto acabe. Ellos eran los que acababan sobreviviendo. Ya. Entonces, encontrar el sentido de la vida también es encontrar una razón para sobrevivir. Oye, y hay veces que, por ejemplo, estos tres, no sé, indicadores que dices, ¿no? Ahorita, como de si te gusta la actividad, si tienes a alguien por qué hacerlo, tal vez un sentido de urgencia o desesperación, como que se van modulando, ¿no? O sea, creo que hay veces que no es tan fuerte la chamba que te gusta, pero tal vez es más fuerte que vas a tener un hijo o lo que sea, o como que van cambiando de momentos. Las crisis realmente creo que llegan, o corrígeme si estoy mal, en los momentos en que se te caen los tres, ¿no? O sea, cuando de repente ya no encuentras sentido en ninguno de los tres, no tienes de dónde agarrarte, ¿no? Sí. Me gustaría aislar el último que mencionamos porque bueno, sí, ahí estás en crisis sí o sí, pero claro. Más bien por las circunstancias, ¿no? Y eso puede llegar cuando llega, por ejemplo, una enfermedad, ¿no? Te pega una enfermedad difícil, entonces tu sentido de la vida es sobrevivir a esa enfermedad. Claro. Pero quitando esa de lado, digamos, las otras, la forma, concuerdo completamente contigo, es cuando no hay. Por eso, la forma más fácil de encontrar un sentido de vida es en lo que hacemos, no necesariamente en lo que amamos. Porque lo que amamos no necesariamente va a estar a nuestro lado siempre. Los hijos se van a graduar, las parejas pueden terminar, ¿no? Nuestros padres pueden irse antes que nosotros. Entonces, es mucho más fácil acostumbrarte a encontrar un sentido en lo que haces. Y por eso hay herramientas y técnicas para ayudarte a ese sentido de encontrarlo. Lo ideal, por supuesto, es que todos hagamos eso que nos apasiona y nos llena, pero la verdad es que la gran mayoría de la gente no tiene la suerte o la fortuna o no encuentra el camino para hacerlo, ¿no? Uh-huh. No todos podemos ser multimillonarios o cantantes o actores o artistas o lo que sea, ¿no? Hay muchos que la vida, el planteamiento que les da puede ser plomero o carpintero o chofer de camión, ¿no? Porque, son las cartas que te dieron y con esas hay que trabajar, ¿no? Y entonces es
¿cómo encuentro la pasión en eso que hago? O de plano no la encuentro y entonces ¿cómo hago para yo moverme de ahí? Ujú. Tú una vez me dijiste una frase hace varios años que se me quedó súper metida y que me ha hecho ver la vida de modo diferente. Un día me dijiste, creo que estábamos en Manzanillo justamente, y me dijiste, un guerrero de luz no siempre hace lo que ama, pero siempre ama lo que hace. Así ¿A es. eso te refieres cuando ahí es donde está el sentido? Así es, así es. Es una gran frase, no es mía, es de Dan Millman, un autor. Justo a eso, o sea, muchas veces no estás en condiciones de hacer eso que te apasiona y que te llena, pero siempre tenemos la responsabilidad con nosotros mismos de imprimirle amor y entrega a lo que sea que estemos haciendo. Y cuando lo conviertes en un acto de servicio y de sacrificio a Dios, a lo que es, a tu familia, a lo que tú quieras, lo conviertes en un acto divino y entonces empieza a enriquecerte. Y es un círculo virtuoso en el que empiezas a alimentarte, ¿no? Ya me puse medio metafísico, No, pero está bien, creo que es pero- inevitable que acabemos ahí. No, sí, pero ¿cómo haces eso? ¿Es como, es una decisión o hay un proceso para poder realmente llegar a amar lo que estás haciendo, aunque no sea lo que amas? Claro. Ajá, no sé si Sí, me sí, sí, expliqué, sí, ¿no? Sí. Ajá. Creo que este es el primer gran secreto. Casi nada te da sentido si no estás sirviendo a alguien. Ok. El servicio es la clave. Cuando tú estás haciendo algo por servir a alguien más y no nada más a ti, las cosas empiezan a adquirir sentido. Cuando tú estás entregando a alguien, me levanto temprano, voy a un trabajo que no me gusta, es monótono, pero gracias a eso mis hijos subsisten, hay un sentido de servicio. Y eso empieza a agarrarle sentido a la vida. Entonces, es con esa entrega que uno logra generar. Hay otras técnicas, pero digamos que para mí esa es quizá la más poderosa, ¿no? Oye, a ver, yo ya he estado ahí, ya he estado en esas crisis. A mí tal vez me dio antes de llegar a esta etapa de la vida, pero pues ya la pasé, o sea, ya las pasé y ya no sé si una o más veces. Pero ya cuando estás ahí metido en esa crisis y conozco mucha gente que le ha pasado porque de repente, pues como dices, te enfermas, tuviste un accidente, te corrieron de la chamba que llevabas no sé cuántos años, te tuviste que cambiar de país, de ciudad, te divorciaste, o sea, tanta gente que de repente tiene que volver a empezar desde cero o que encuentra el final de algo que estaba como muy, muy presente en su vida, de repente se te derrumba todo, o sea, porque no viene por cachitos, o sea, cuando pega y pega fuertísimo, y pues lo ves reflejado en todo, porque también hay algo de lo que no hemos hablado, pero que viene muy de la mano con todo esto, que es el dinero y la manera de sobrevivir, ¿no? O sea, cuando te quedas sin trabajo y te quedas sin dinero y es así como de, o sea, sí está poca madre, pero aunque me siento horrible y me siento de la chingada, pero tengo que comer. Claro. O sea, entonces es como de, ¿qué voy a hacer? Porque en sí, como que a veces ni siquiera tienes tiempo de apapacharte o de decir, va a pasar o encuentra tu sentido. Hay veces que, como decías, es esta urgencia de, ¿sabes qué? Tengo que comer, tengo que encontrar algo porque tengo que pagar la renta, porque si no me van a correr del depa, porque si no, me van a quitar el coche, o sea, lo que sea. Entonces, digo, por si alguien de los que están viendo o escuchando están en esa etapa de la vida o la acaban de transitar, ¿qué aconsejas tú como primer paso cuando estás en esos momentos pero tan fuertes que aparte se siente que el mundo se te colapsa? O sea, no es minúsculo, sientes un colapso. Claro, gran pregunta. Y además creo que todos hemos estado ahí, ¿no? Lo primero, y si tú que estás escuchando esto, estás en esta circunstancia, quiero que sepas que esto va a pasar. Es lo primero que tienes que saber. Que esto va a acabar. Esta etapa de tu vida terrible en la que estás se va a transformar en algún momento y vas a sacar. Acuérdate de algo. No se ahoga el que mete la cabeza al agua. Se ahoga el que no la saca a tiempo. Ok. ¿Sí? Sí. Entonces, lo único... Conecté con esa Sí, etapa horrible. cabrón. Sí. Horrible, me tomé un poquito de gelado. Porque así de pero... Entonces, lo único que tienes que hacer es saca la cabeza y respira. Ok. ¿Sí? Y entiende que eso va a pasar. Todos hemos estado ahí, pero es importante que
la vida está hecha de subidas y de bajadas. Sería una monotonía absoluta vivir en una línea continua. Tienes que tener éxitos y para tener éxitos tienes que tener fracasos. Claro. Entonces, acepta que estás en un valle, que eso no te va a matar y solo te va a hacer más fuerte. Es cierto, es un cliché, pero es cierto. Lo que no te mata te hace más fuerte. Entonces, saca la cabeza del agua, respira. Yo diría, los momentos de crisis son las grandes oportunidades para empezar a conocerse a uno mismo. De hecho, si no llegaran esos momentos, si todo fueran éxitos y nos la pasáramos poca madre toda la vida, no tendríamos la oportunidad de saber quiénes somos realmente. Seríamos ángeles fiesteros todo el tiempo. Y eso, hasta donde yo sé, viene después. Sí. Entonces, lo primero es entender qué va a pasar, tranquilo. Ahora, hay una herramienta que me gusta mucho, que es el Ikigai. No sé si ustedes han oído hablar del Ikigai. Solo he escuchado. También, pero bueno, no sé bien de qué el va. Ikigai viene de una aldea en Japón. Empezaron a ver que había una aldea donde la gente vivía mucho tiempo, pero además era como muy armoniosa. Entonces fueron a investigar y descubrieron que en esta aldea practicaban esta técnica que es el Ikigai. El Ikigai consiste en cuando tú quieres, de hecho ellos lo hacen al principio de su vida. Lo que hacen es, una vez que llega el momento en el que tú vas a decidir a qué te vas a dedicar a hacer, haces Ikigai. Pero puedes hacerlo en cualquier momento. Básicamente es esto. Haz 4 listas. La primera lista que vas a hacer es las cosas que te gusta hacer, las que te apasionan, ¿no? Me gusta cantar, me gusta tocar el violín, me gusta hacer carpintería, me gusta sacar números, me gusta sacar cuentas. Esa es una lista de cosas. Luego vas a hacer una lista de las cosas para las que eres bueno. Porque a lo mejor a mí me encanta el violín, pero cuando toco parece que estoy matando un gato, ¿no? Uh-huh. Entonces, hago una lista de esas cosas para las que sé que soy bueno y a lo mejor no tengo la técnica, pero puedo desarrollarla, ¿no? Uh-huh. A lo mejor no sé escribir, pero sé que siempre he tenido facilidad y era bueno en ortografía, entonces por ahí está. La otra es aquellas cosas que le sirven al mundo, ¿sí? De lo que yo puedo hacer, ¿no? A lo mejor me encanta hacer origamis, pero pues en este momento no encuentro bien como para qué le serviría a alguien hacer origamis, entonces esa no la pongo. Pero a lo mejor sí soy muy bueno en carpintería, ¿no? Y entonces la pongo. Y la última es, ¿qué es monetizable? ¿Qué puede generar dinero? ¿Por qué me pagarían? Esa ahora está un poquito en duda, en el sentido de que gracias al mundo en el que vivimos actualmente, muchas cosas ya son monetizables que antes no eran, ¿no? Uh-huh. O sea, hay gente que vive de jugar videojuegos o de hacer origamis en un canal de YouTube y tiene seguidores y lo logra. Claro. Pero también es muy fácil caer un poquito en una fantasía porque ustedes lo saben más que nadie, producir un canal de video no nomás es sentarse y jugar, es un montón de chamba atrás. Entonces, hay bastante talacha atrás y nos regresa un poquito en círculo a lo que íbamos, ¿no? Incluso si encuentras eso que te apasiona, va a haber un chorro de chamba que no vas a querer hacer, pero que tienes que hacer para que eso funcione, ¿no? Cuando juntas en estos grandes conjuntos lo que amas hacer, para lo que eres bueno, lo que le sirve al mundo y para lo que te pagan, encuentras un Ikigai y encuentras un sentido de vida. ¿Sí? Y es como de lo que escribiste, juntas, lo que se crucen todos los 4... digamos, el símbolo son 4 círculos, claro. Seguramente lo han visto, y es ahí, ese punto en el que se juntan, esa es una gran forma de encontrar. Hay otras técnicas, pero el tema con esto es que es muy fácil al final, ¿no? Y si no, dices, no, ¿para qué eso? Bueno, puedes preguntarle a alguien, ¿no? ¿Para qué te llaman generalmente tus amigos? Es que eres el chistoso, no es que tú eres el que organiza, ¿no? Sí, claro. A mí me pasó algo, o sea, más o menos por ahí. O sea, yo venía de una etapa de ser actor, conductor, o sea, como que yo estaba con este rollo de eso es lo que me apasiona, lo que me gusta, ¿no? Entonces, estaba duro y dale con eso. Y pues por X crisis de la vida y cosas que pasaron, llegó un momento en el que pues no, o sea, ahorita no puedo estar haciendo eso, tengo que encontrar otras maneras. Y entonces descubrí ciertas cosas mías que, bueno, más bien, no descubrí, sino como que validé cosas mías que no tenía tan claras, que por ejemplo, soy súper creativo. Entonces, no solo me gustaba actuar o ser el que estuviera enfrente, sino también el que creaba el concepto o el que creaba las cosas. Sí. También validé
nunca se me había cruzado, era súper bueno para las matemáticas. Siempre ¿Neta? sacaba 100. O sea, siempre era así de que, sacaba 100, exentaba, no sé qué. Pero para mí era como de, cero, jamás me dedicaría a eso. Pero, por ejemplo, ahora en mi chamba, que veo muchísimas métricas y cosas que tienen que ver con números, me apasiona muchísimo. Entonces, como que he encontrado un punto en el que puedo combinar más o menos todas esas cosas, lo que me gusta, para lo que soy bueno. Por ejemplo, yo decía que era muy malo para vender, pero no, después descubrí que soy súper bueno, pero vendiendo a otro nivel, o sea, como vendiendo como publicista o como creativo, como a un cliente, o sea, soy muy bueno para esas cosas. Entonces, todo llegó a raíz de crisis, pero nunca lo hice consciente. Tal vez si hubiera podido haber encontrado el Ikigai antes, hubiera hecho mi mapa antes, pero me hace muchísimo sentido con lo que estás diciendo. Sí. Mencionas algo bien importante y es, siempre que llegan estas crisis, lo primero que hay es miedo. Entonces, este miedo es lo que a muchísima gente no le permite dar el salto. Si tú te quedas enganchado en el miedo, ahí sí te ahogas. O tu vida se convierte en una plataforma gris en la que ya, como no te diste la oportunidad de transformarte, te quedas estancado y entonces eres un actor frustrado durante mucho más tiempo, ¿no? Y entonces todo es culpa del afuera. Empezamos a responsabilizar al afuera. Es que no me llaman para hacer una película. Es que tienen preferidos. Es que nada más quieren güeritos. Es que lo que sea. Y ahí te quedas y entonces ahí sí tu vida pierde completamente el sentido. Que tristemente es donde está muchísima gente. O sea, 75% de la gente en México no le gusta el trabajo que hace. Es una métrica terrible. Sí. ¿No? Y si entendemos que este momento de terrible miedo, porque da muchísimo miedo, es realmente una oportunidad de redescubrirte y reinventarte y reconocerte, potencializas muchas cosas y logras una transformación bien importante. Entonces, si estás en un momento de crisis ahorita, considera que tus opciones son fracasar en lo que ya estás fracasando o fracasar en algo nuevo. Mejor intenta algo nuevo. Quizá fracasar en algo que te gusta. Exacto, ¿no? Mejor como dice Jim Carrey, ¿no? Por ahí. Ajá, exacto, justo. Que es una gran frase de él, ¿no? Que lo comentaba ahí sobre creo que su papá, ¿no? Que era sí. que el papá creo era que lo vi en un video tuyo, de hecho. Sí. Que me encanta ese video, ahorita lo menciono. Sí. El tema era, creo que el papá era contador, lo corren, insiste en ser, él siempre había querido ser humorista y simplemente no se atreve nunca. Y entonces Jim Carrey dice, yo voy a fracasar por lo menos en lo que me gusta. Y se va con todo y bueno, pues ya sabemos dónde acabó, ¿no? Sí, exacto. Sí, sí. Ese video del que les hablaba ahorita es uno que me gusta mucho, que se llama Tengo 45 años y no sé qué hacer con mi vida. Y, güey, yo creo que mucha gente hemos estado ahí, quizá muchos están ahí en ese momento, y creo que tiene que ver también con lo del miedo, ¿no? No sé qué hacer con mi vida. A lo mejor sí sabes, y como ya tienes 45 años y ya tienes toda una historia en algo, ya te da miedo cambiar y entonces entra la duda, o a lo mejor de verdad no sabes qué hacer con tu vida. ¿Qué le aconsejarías a esa gente que hoy no sabe qué hacer con su vida y necesita encontrar ese camino? Claro, yo te diría que no te hagas güey. Okay. Siempre sabes qué hacer con tu vida. Lo que pasa es que te da miedo. Ese estuvo heavy. El corazón sabe. Para donde el corazón se inclina, el pie camina. El corazón sabe lo que quiere. Dios nos habla a través del corazón. Y en esos mensajes es eso que te mantiene despierto en las noches. Eso que dices, si tan solo yo hiciera esto, si me atreviera a... Y luego inmediatamente entra a la mente y dice, no, pero es muy difícil, pero yo no voy a poder, pero yo no tengo los atributos, pero. Eso es miedo. Lo que tienes que atreverte es hacer eso que tu corazón quiere. Dios lo que está... A ver, te crearon con un objetivo único. Y ese objetivo único es comunicado a ti a través de tu corazón. Entonces, lo único que tienes que hacer es cállate, escucha tu corazón y haz un plan. Este plan no tiene que ser abandonar tu trabajo. No tienes que abandonar tu trabajo. Puedes hacer eso que amas sin dejar de ser contador o cajero. Claro, a veces necesitas ese dinero para seguir sobreviviendo en lo que encuentras la pasión o en lo que te mueves, ¿no? O las vas a combinar. Sí. O las combinas, claro. O como lo platicamos al principio. O sea, yo tengo 2 trabajos. De un trabajo vivo, ¿no? Con un trabajo gano dinero. Es un trabajo que disfruto porque además estoy en servicio.
Pero no me llena el corazón. Cuando yo voy a ver a mis clientes en la agencia Donald, no digo, ay, qué padre, vamos a importar cajas de cartón. No es algo que a mí me apasiona. Hay gente que claro, hay gente que sí porque conozco que llegan felices a vender cajas. Pero lo hago porque sé que eso me va a permitir hacer lo que realmente me apasiona. ¿Qué es esto que estamos haciendo? Hablar sobre el objetivo de vida, sanar tu corazón, entender qué quiere tu alma y empujar y empezar a caminar para allá. Entonces, no tienes que abandonar lo que sea que estás haciendo. Lo que tienes que hacer es empezar a seguir tu corazón. Haz un plan. Busca cómo hacerlo. El corazón te está hablando. Síguelo. Qué bonito. ¿Así le das la vuelta al miedo? ¿O qué aconsejarías que sea como un primer paso para decir, enfrento el miedo y voy así, pum, hacia él? El miedo viene de no sentirte merecedor o digno de algo con que vas a topar. Porque no es miedo a un león que te está atacando, es miedo a seguir tu camino de vida. Y ese miedo es un acto de soberbia. ¿Por qué es un acto de soberbia? Desde mi percepción. Esto es algo personal, pero se los comparto. Gracias. Para mí Dios nos creó. Y la visión de lo que es perfecto, adecuado, correcto, bonito, bello de Dios. Y no hablo de un señor sentado en una nube con una barba, sino de esta energía creadora que nos trajo aquí, ¿no? Llámalo Big Bang si no te gusta el término. Pero esa energía que nos creó, su concepción de lo que es correcto, adecuado, bello, hermoso, es mucho más grande, infinitamente más grande, que mi percepción pequeñita, que lo que yo puedo ver desde mi perfil de ser humano. Entonces, cuando tú desde esa óptica te juzgas no digno de lograr tus sueños, lo que estás es diciendo, mi visión es superior a tuya, Dios. Nunca lo había pensado. Entonces, si no lo haces por amor a ti, hazlo por amor a Dios. Uf, me encanta. Creo que esta plática está deliciosa. Sí, está deli. Somos bien clavados. La neta es que también podríamos quedarnos. Se lo decimos creo que a todos los que vienen al podcast. Así podríamos estar 80 horas hablando de esto. Pero en realidad es eso. Y creo que esto es lo bonito de este podcast. Porque genuinamente estamos buscando conectar con gente que nos interesa. O sea, ningún tema que ha pasado por aquí es algo banal ni alguien que no respetamos. O sea, realmente te queremos agradecer por estar con nosotros, porque ahorita me acariciaste el alma con esas palabras, me calmaste de muchos momentos aún pasados, y siento que si yo estuviera pasando ahorita por una crisis de esas, me servirían mucho tus palabras. Qué bonita manera de enfocar las crisis y el miedo y lo que puede salir de ahí. Gracias, Alonso. Al contrario, gracias por el espacio, de verdad. No, hombre, gracias por aceptar, gracias por venir a platicar y a compartirte con nosotros, a estar al servicio. Ojalá podamos tener una segunda sesión. Estaría chido. Me encantaría. Para irnos un poquito más deep. Clavarnos más. Somos clavados. Sí, somos clavados. Pues es lo que hay. Es lo que hay. Es lo que hay. Pues gracias. Y no dejen de suscribirse a nuestro canal de YouTube, a darnos seguir en Spotify, en Apple Podcast. Síganos en Instagram, en TikTok. Y pues nos hace muy felices cuando comparten algo de lo que nosotros hacemos o que nos dejan algún comentario, un mensaje. También nos acaricia mucho el alma saber que hay gente con la que estamos conectando en ese sentido. Y por favor, siéntanse libres de mandarnos un mensaje, de decirnos si quieren escuchar algún tema en específico, si les gustaría que encontráramos a alguien que viniera de invitado a este espacio. Y pues nada, Alonso, una vez más, muchísimas gracias. A ustedes, Alonso. De verdad, muchas gracias. Gracias.